Buenas tardes. Como os decía en el vídeo anterior, vamos a hablar sobre los plenos. El día 27 de septiembre hubo un pleno. En este caso es un pleno ordinario. Puede haberlos ordinarios y extraordinarios. Hemos tenido uno extraordinario antes, en agosto, porque el equipo de gobierno necesitaba hacer lo que se llama una modificación de crédito, es decir, necesitaba recursos económicos y en ese momento no los tenía para afrontar los pagos de facturas que estaban pendientes. ¿Y de dónde lo saca? Pues en este caso lo saca de una cosa que se llama remanente de tesorería. ¿Y eso qué es un remanente de tesorería? Pues es un dinero que no se gestiona a lo largo del año natural y va como a una hucha. Durante muchísimos años estos remanentes de tesorería, el Estado sacó una ley de presupuestos en el que indicaba que no se podía utilizar. A partir de la pandemia, como hubo muchísimos gastos extraordinarios en los ayuntamientos, se dio un permiso para que se pudiera utilizar. En el Ayuntamiento de Navacerrada hay un remanente de tesorería muy importante. Es complejo el decir si es interesante que tengamos tanto dinero, porque eso significa que no se ha ejecutado el presupuesto, que no hemos sido capaces de ejecutar el presupuesto durante el año. Pero bueno, existe ese remanente de tesorería, por lo tanto se hizo un pleno extraordinario para aprobar el sacar dinero para pagar facturas pendientes y posibles facturas o proyectos que tenía el nuevo equipo de gobierno para afrontar pues, las fiestas o temas de seguridad o cambio de algunas cámaras de videovigilancia, etcétera, etcétera. Vale, el pleno ordinario del día 27 de septiembre tenía más de 1500 páginas. Claro, cuando lo vimos casi morimos, porque pensamos, Dios mío, cuánto estudio hay que hacer aquí para valorar. ¿Y qué era lo que había en ese pleno fundamentalmente? Había lo que se llaman resoluciones de alcaldía, que son los decretos, es decir, es el mecanismo, es el documento que utiliza el alcalde para aprobar las facturas, para aprobar los gastos, para aprobar las productividades de los empleados, el pago de las horas extras y cualquier contrato menor o mayor o cualquier licencia de obra, en fin, para cualquier cosa se hace un decreto. Y entonces ahí nos daban cuenta de cada uno de esos apuntes contables que se resumen en los decretos. Así que hubo que estudiar mucho para poder extraer la información importante. Y además, Navacerrada Global presentó una moción sobre un tema que a nosotros nos parece fundamental, que es que por una vez por todas, de una vez por todas, se apruebe en el Ayuntamiento de Navacerrada una RPT y una VPT. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? Pues una RPT es una relación de puestos de trabajo, es decir, cuáles son las plazas que hay en el ayuntamiento, los puestos que están, las personas que los ocupan, qué es lo que hace cada una, cuáles son sus horarios, por qué esta persona tiene nocturnidad, tiene turnicidad o tiene peligrosidad y esta otra lo que tiene es dedicación más exclusiva o menos exclusiva. Esto es importantísimo. ¿Para qué? Pues para que cada persona que está allí sepa exactamente cuál es su puesto, cuál es la valoración de su puesto y por qué se le paga lo que recibe. Y además, cualquier persona que entre ya sabe que va al puesto tal o a la plaza tal a desempeñar tal trabajo con tal dedicación, con tal horario y con tales emolumentos. Fundamental, lo tienen todos los ayuntamientos y además es de obligado cumplimiento. En este ayuntamiento no existe. Estuvimos a punto de firmarlo justo al final de la legislatura del equipo de gobierno anterior, pero no se dio esa circunstancia. Ellos adujeron que no tenían los informes necesarios del secretario y del interventor y aun cuando estaba en las mesas de negociación estaban firmadas todas las actas en donde estaba todo terminado el trabajo, porque eso se tiene que encargar a una empresa externa y se encargó a una empresa externa, pues no se firmó. Creo que es una obligación importantísima. Nuestros trabajadores son el sustento de este ayuntamiento y tenemos que cuidarlos. Y nosotros pretendemos que, bueno, esta moción no salió adelante con los votos en contra
del PP y de Vox, y con las abstenciones del PSOE y de Agrupación Popular de Navacerrada, porque la moción les llegó tarde o no les llegó realmente, porque no se había hecho ninguna comisión informativa previa. Por lo tanto, lo volveremos a plantear. Soy un poco novata en esto y puede que no lo hayamos planteado correctamente o en el tiempo y forma, no lo sé. Pero bueno, no importa. Está ahí y está escrita. Os vamos a dejar un enlace para que vosotros veáis exactamente toda la moción que nosotros hemos presentado y que además la debatimos y la trabajamos en ese pleno. Porque hubo muchísimas, porque claro, los señores del equipo de gobierno sí que la habían visto, por lo tanto se la prepararon. Y entonces se prepararon todas las cuestiones con las cuales ellos no estaban de acuerdo. Aparte de eso, también planteamos 3 preguntas. Bueno, podrían haber surgido miles, pero planteamos 3 preguntas de las relaciones de resoluciones que habíamos visto en estas 1500 páginas. Por ejemplo, pues sabemos que hay un depósito de gasoil que es ilegal y que está en las naves de la Plaza de Toros. Ya lo han dicho por activa y por pasiva, que es ilegal, que hay que sacarlo de allí, que es muy peligroso, no debe de estar. Y además no existe un control de ese gasoil. Nosotros veíamos en todas las facturas, bueno, pues unos monumentos que nos parecía tremendo y nos parece que debe de haber un control de quién pone gasoil, cuántos kilómetros, con qué vehículo, con qué matrícula. Y bueno, pues como se hace en todas las empresas, controlar, que primero eliminar ese depósito porque es peligroso para los trabajadores y después hacer un sistema de control, que puede ser pues porque lleven sus vehículos a cualquier estación de gasoil o de gasolina que se haya hecho un acuerdo con ellos, o bien cualquier otro sistema que el equipo de gobierno decida. Pero nos parecía impresionante los gastos que se reflejaban en esta relación de decretos que os comentaba que se dijo ayer. Por otra parte, otra de las cuestiones que nos parecía importante era el gasto también enorme que tenemos en el arreglo de los vehículos municipales. Por lo tanto, pensamos, vamos a ver, hagamos un estudio, porque es posible que no merezca la pena tener vehículos municipales que lo único que hacen es romperse cada 2x3 y un gasto enorme en el arreglo de estos vehículos. Parece ser que, bueno, yo debía de estar leyendo otra cosa y no fui consciente, pero habían sustituido una de las actuaciones que estaba en un plan de inversión regional, lo que se llama PIR, lo habían sustituido, entre otras cosas, para hacer precisamente una renovación de la flota, con lo cual nos alegramos muchísimo, pero nosotros ya habíamos visto que era inconmensurable el gasto enorme que tenemos en los talleres para arreglo de los vehículos municipales. Y la última pregunta también era cómo se contrata a los abogados del ayuntamiento. Hay 2 abogados y bueno, venimos arrastrando facturas por importes muy altos que consideramos que se debe de regular mediante un contrato o un convenio o un concurso. Pero no se puede seguir haciendo estas facturas tan enormes. Estas son las 3 preguntas que nosotros hicimos. Os las vamos a dejar colgadas a través de un enlace en nuestra página web y también la moción para que la podáis escuchar. Y también os pondremos el enlace a cómo se desarrolló el pleno. Fue muy interesante, se dijeron muchas cosas y si queréis escucharlo, ahí estará. Así que os invitamos de nuevo a que si tenéis preguntas para el próximo pleno, por favor, hacednoslas llegar porque nosotros seremos vuestros portavoces. Gracias.